En este mes de noviembre, durante prácticamente todo el año, pues el Señor puso en el corazón de nuestro pastor hablar sobre esos atributos de Dios. Y cada mes se ha hablado de un atributo, ¿cierto? ¿De cuántos se han hablado? A ver, ¿quién se acuerda? A ver, ¿de cuáles? Para si no sé, hay que volverlos a repetir. Dios mío. Eso. Y septiembre, octubre y noviembre me llamaba la atención el orden que el pastor puso en esos atributos, de que en el mes de septiembre se hablara del amor de Dios, pero en octubre se habló de la ira de Dios. Y ahora en noviembre se hablase de la paciencia de Dios. Y fíjense ustedes que el orden no es casualidad, que es como si fuera un sándwich, ¿verdad? El amor de Dios, está su ira, pero también está su paciencia. Entonces, ¿cómo nosotros podemos enfocar esos atributos de Dios en nuestra vida? Y este mes, pues hubo, digamos, interferencia por lo de las fiestas locales y no se dio ese servicio, así que no se pudo hablar. Y creo que nada más el hermano Oscar en un solo miércoles pudo tratar el tema de la paciencia. Y he querido, pues, Dios ha puesto en mi corazón, hoy, último día de noviembre, poder concluir con ese atributo de Dios que es la paciencia. Enlazándola también con mi vida y cómo también yo puedo reflejar ese atributo de Dios en mi vida. En mi vida. Cómo Dios, un ser paciente, tiene esa facultad, se puede decir así, de soportarme a mí en cada una de las cosas en las que yo he fallado. Porque de pronto pensamos en que no, Dios es paciente con ese mundo pecador, perdido, malo. Pero, ¿qué tan paciente ha sido Dios conmigo? ¿Qué tanto he agotado yo la paciencia de Dios también con mi vida, con mis actitudes? ¿Acaso hay momentos en los cuales de pronto Dios ha querido también a nosotros destruirnos? De ver que nos ha dado tantas oportunidades en tantas ocasiones y nosotros siempre buscamos la contra de las cosas. Pero Dios es misericordioso, ¿amén? Y tiene misericordia de nosotros. De mí ha tenido misericordia. En Segunda de Pedro 3:9, Segunda de Pedro 3:9, nos dice la palabra que el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan, ¿a qué? Al arrepentimiento. Ese es Reina Valera, ¿verdad? Y en Nueva Versión Internacional dice que el Señor no tarda en cumplir su promesa, según entienden algunos la tardanza. Más bien, Él tiene paciencia con ustedes, porque no quiere que nadie perezca, sino que todos se arrepientan. Aquí en este pasaje
nos podemos dar cuenta cuál es el objetivo principal de Dios en tenernos paciencia. En que nosotros podamos, ¿qué? Arrepentirnos. ¿Y arrepentirnos de qué? De todas esas cosas que cometemos a diario. Porque de pronto decimos, no, pero es que ya yo estoy arrepentido, yo soy creyente, tengo tantos años en el Evangelio. Pero ¿qué cosas hay en mi vida en las cuales Dios ha querido que yo cambie y no las he cambiado? Y analizando este atributo de Dios y toda esta semana trabajando el mensaje, precisamente me analizaba a mí misma y yo decía, bueno, Señor, gracias porque tú no me has destruido con un rayo. Porque bastante que me lo he merecido. Porque Dios espera que nosotros procedamos a un arrepentimiento en nuestra vida. Dios espera que la humanidad entera proceda a un arrepentimiento genuino. Porque su paciencia se manifiesta precisamente allí, en esa espera, Y de pronto la idea de hoy es que nos analicemos en cuanto a cómo aplico, que lo vamos a ver más adelante, cómo aplico esa paciencia de Dios también en mi vida, pero también cómo estoy yo llevando a Dios al límite de su paciencia conmigo. ¿Cómo lo estoy llevando yo? Si estoy siendo consciente de todas las oportunidades que Dios me está dando a mí para arrepentirme, para mejorar, para ser mejor hijo, mejor siervo. Si estoy aprovechando cada una de esas oportunidades o sencillamente estoy dejando pasar y pasar el tiempo. Ya prácticamente se acabó 2025, ¿verdad? Y de pronto en diciembre del 2024 hicimos tantas promesas y tantas cosas. Pero llega mes de noviembre y dice, ay, es que el año se fue tan rápido que no me dio tiempo de nada. Y nos reíamos de un compañero de trabajo que el médico le mandó a rebajar, que tienes que rebajar, porque tiene X y Y problemas de salud. Y nosotros siempre, ay, ¿cuándo vas a empezar la dieta? No, ya ahora el mes que viene la empiezo. Ajá, ya empezaste la dieta y a veces lo veíamos almorzando. Oye, pero eso no es la dieta. No, después que, vete, me lo mandaron de la cocina y está sabroso. Y esta semana le decíamos, oiga, entonces yo molestando, digo, ay, Dios mío, llegó noviembre y nada que empecé la dieta. Entonces decía, el 31 de diciembre la empiezo. Yo sí, pero vas a escoger el peor día para empezar una dieta. Pero fíjense, es un ejemplo como para decir cómo nosotros vamos postergando las cosas, ¿verdad? Que tenemos que hacer, que Dios quiere que yo haga. ¿Cómo vamos postergando la cosa? Y cuando ven a ver pasan tantos años y Dios dice, oiga, pero mi hija sigue lo mismo. ¿Qué más paciencia le puedo tener yo? ¿Qué más paciencia? Y vemos que Dios, cuando lanza un juicio, es porque ha dado ya un prolongado tiempo de espera, ¿cierto? Cuando la Escritura describe a Dios como paciente, quiere decir que soporta los defectos de la humanidad, que no se enfada fácilmente y que retrasa el juicio para dar lugar al arrepentimiento. Amén. Soporta los defectos de la humanidad. Soporta tus defectos. Soporta mis defectos. Queriendo que siempre vayamos buscando la manera de mejorarlos. Hay dos ejemplos en la Biblia de precisamente de ese juicio que Dios pone cuando ya Dios manifestó su amor,
que hablábamos en septiembre, y está en esa paciencia, pero de repente ya Dios como que dice hasta aquí, y entonces se manifiesta esa ira de Dios. Vemos en los días de Noé, en el libro de Génesis, en el capítulo 6, se narra la historia de Noé, de cómo Dios le manda a Noé que construya el arca. Pero ¿por qué Dios manda que construya ese arca? Porque Dios estaba, ¿qué? Aburrido allá de quién. ¿De quién? De nosotros, de la humanidad. Esa gente que estaba viviendo en ese momento, ojo, que no es muy diferente a lo que está viviendo ahora. Y yo creo que ahora estamos viviendo tiempos peores, ¿cierto? Porque podemos decir, a nosotros nos encanta juzgar y señalar, porque es que esa gente perversa no se arrepentía, mira que esto, que lo otro, lo que hacían. Y por eso Dios se hastió. Pero vayámonos ahora, a este siglo, a este momento. ¿Qué acontece con la humanidad? Peores situaciones, peores cosas. El corazón del hombre lleno de violencia, que no escatima en hacerle daño a la otra persona. Y uno dice, caramba, pero ¿qué hay en el corazón de esa persona cuando comete tal cosa? El viernes nos contaban en el colegio el papá de un niño, no, que mataron al papá del niño fulanito. Uy, ¿cómo así? No, en La Boquilla, no sé si oyeron esa noticia, eso salió. No, que le dieron un machetazo en la cabeza. Y digo, uy, ¿esto qué es? A mí se me espelucó como yo decía, ay, Señor, ¿y esto qué es? O sea, ¿cómo una persona puede tener ese coraje, ese valor de coger un machete y darle al otro y así como que? Entonces, miren esa perversidad del corazón del hombre. Y Dios siempre paciente esperando el arrepentimiento. Dios manda a Noé que construya el arca. Y le dice a Noé todas las indicaciones, ¿cierto? Pero ¿será que Dios hoy le dijo las indicaciones a Noé y ya mañana Noé construyó el arca? No, ¿verdad? Yo estuve investigando, no sé si el pastor sabe el dato, ¿cuántos años exactamente duró Noé construyendo ese arca? No pude conseguir ese dato exacto. Suele decirse que más de 100. Exactamente, entonces, en las investigaciones que hice, algunos decían que el promedio en que Noé construyó el arca fue de 10 a 100 años. Que sus hijos, inclusive, cuando Dios le da la orden, eran pequeños. Esos niños crecieron, se casaron y también ayudaron a su padre a construir el arca. Y yo analizaba todo ese tiempo porque Noé, en medio de ese tiempo, ¿qué hacía Noé? Predicaba a las personas. Y le decían, ojo, Dios me mandó a construir un arca porque hay mucho pecado. Arrepiéntanse. Noé instaba a la gente a que se arrepintiera. Entonces fíjense que a pesar de que Dios manda un juicio, da un tiempo largo para que las personas que se arrepintieran, pero no se arrepintieron. Pasó todo esos años, 30, 40, 50, 60, 100 años, y viendo a Noé haciendo el arca, y de pronto y le decían loco. ¿Se acuerdan? En esa época dice la Biblia que no llovía, subía un vapor de la tierra, y eso era lo que regaba en las plantas, pero lluvia como tal no caía. Entonces venir una persona a decir que va a llover, va a caer agua del cielo, donde nunca se había visto, y que un Dios
me dice que haga un arca, entonces lo tildaban de loco. El tiempo suficiente dio Dios a esa generación de ese momento para que se arrepintiera. Como le dice el versículo que acabamos de leer, que el Señor no retarda su promesa, según algunas la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros. Pero ¿cuál es el objetivo de esa paciencia? Que todos procedan al arrepentimiento. No se arrepintieron y ya sabemos cuál fue el desenlace. Abraham, ya en Génesis más adelantico 18, cuando tiene esa conversación con Dios sobre Sodoma y Gomorra, también ciudades perversas, donde, ¿qué dice ahí? Hombres con hombres, mujeres con mujeres, actos impúdicos en presencia de todo el mundo. No se respetaba madre, no se respetaba padre. ¿Se parece a lo que vivimos ahora? Por eso digo, ahora estamos peores. Sin embargo, vemos en ese momento cuando Dios habla a sus profetas, cómo Dios a Noé, cómo Dios a Abraham en ese momento expresa ese sentimiento de arrepentimiento de haber creado al hombre. Y dice, voy a destruir a Sodoma y a Gomorra, porque ya he sido muy paciente con ellos. Y Abraham intercede, Señor, vas a destruir al justo con el injusto. Mira que si hay, y empezó con una cifra, 50, creo que fue 50. Señor, ¿y si hay 50? No, si hay 50 no lo destruyo. Y comenzó Abraham a bajar, ¿y si hay 40? ¿Y si hay 30? ¿Y si hay 20? Oiga, no había. No había nadie injusto. Y Dios decide acabar con esas ciudades. Sabemos lo que pasó cuando saca a tu sobrino Lot de ahí, mandó a los ángeles, la gente se arremetió contra esos ángeles, los esconde. ¿Y qué quería la gente? Sácalos porque queremos llegarnos a ellos. Cuando ellos hablan de llegar era tener relaciones sexuales con esas personas. Y Lot preocupado decía, no, ¿cómo van a hacer eso? Les mando a mis hijas, hagan con ellas lo que quieran, pero no a estos ángeles del Señor. Pero ellos no querían, ellos querían con esos muchachos. Y ya sabemos lo que aconteció, fueron una ceguera, ellos salieron y Dios destruye. Pero esa ira de Dios que se manifestó en ese momento no fue de un momento a otro, no fue un capricho de Dios, no fue que Dios se levantó hoy de mal humor y entonces dijo voy a destruirlo. No, es como cuando uno dice se le llenó la copa, ¿cierto? A veces nosotros cogemos rabia y ¿qué decimos? Esta es la última gota que derramó la copa. Cuando cogemos mucha rabia. Y yo pienso que a Dios también se le llena, en estos momentos se le llenaba la copa. Y decía, no, hasta aquí. Pero a pesar de que lanzaba el juicio, siempre daba ese margen de tiempo para que las personas se arrepintieran. Pero a veces nosotros somos tan apegados a nuestras malas costumbres, se puede decir así, a nuestros defectos, a nuestros errores, a nuestros pecados. Somos tan apegados que no queremos soltarlos. Y Dios quiere que hoy, en esta mañana, usted se libere de esas cosas que no lo están dejando crecer en su vida espiritual.
que usted hoy pueda tener esa conciencia despierta de que a su lado está un Dios que le ha tenido paciencia. Amén. Que le ha sido fiel en muchas situaciones, a pesar de que no los merezcamos. Dios ha sido fiel. ¿Por qué? Porque me ha tenido paciencia. En medio de mi terquedad, en medio de mi desinterés por Él, en medio de que hago tantas cosas, pero me olvido de su presencia. Y Dios siempre está ahí, pacientemente, esperando que nosotros mejoremos y cambiemos esas actitudes en nuestra vida. ¿Y cuántas bendiciones en nuestra vida perdemos porque sencillamente no estamos en esa sintonía con Dios? Perdemos muchas cosas porque sencillamente estamos creyendo que estamos bien. Así como estoy bien. Y no busco la manera de cambiar, que es lo que Dios quiere. Entonces nos tiene que quedar claro que Dios extiende su paciencia. ¿Para qué? Para ofrecer oportunidades de salvación a los pecadores. ¿Cierto? Amén. Ese es el objetivo de la paciencia de Dios. Extender su paciencia únicamente para darnos oportunidad. Para darnos oportunidad de mejorar, de cambiar. Y que cuando Él nos lleva a su presencia ya seamos así como Él quiere. No que vayamos cargando todavía con lo que Él no quiere. Amén. Ahora bien, ¿cómo esta paciencia que Dios nos refleja, también la puedo reflejar yo en mi vida como creyente? ¿Estoy imitando a Dios en su paciencia? Porque a veces nosotros nos creemos a veces más que Dios. Porque Dios es paciente, Dios todo lo que hemos dicho, pero entonces yo no soy paciente. Yo juzgo a mi hermano, yo lanzo juicio contra mi hermano, lo condeno inclusive, y perdemos el foco muchas veces de las cosas, porque no tenemos muchas veces esa paciencia que Dios quiere que nosotros tengamos. Paciencia para muchas cosas. La paciencia hace parte del fruto del Espíritu Santo, ¿cierto? En Gálatas 5, 22 y 23, y precisamente, bueno, el título que le coloqué al mensaje es precisamente: la paciencia nos lleva a experimentar lo mejor de Dios. La paciencia nos lleva a experimentar lo mejor de Dios. Y es aquí precisamente donde nosotros debemos experimentar lo mejor de Dios. Cuando tratemos de imitar la paciencia de Él en nuestra vida. Amén. En Gálatas 5, 22, 23 nos habla de ese fruto, ¿verdad? Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Y dice que contra tales cosas, ¿qué? No hay ley. No hay ley. El fruto del Espíritu Santo, sabemos que es uno solo, ¿verdad? Uno solo. Con múltiples manifestaciones. Y dentro de esas manifestaciones, de ese fruto del Espíritu Santo, está la paciencia. La paciencia. Y de pronto, no sé, podemos confundir que la paciencia es, bueno, estar ahí quietico, sin hacer nada, estar sentado ahí, yo tengo paciencia. Pero no, la paciencia va mucho más allá.
Y creo que traté como que de enfocar un poquito en la paciencia de Dios, cómo va más allá de lo que nosotros podemos imaginar. Lo mismo sucede con nuestra vida. ¿Qué tanto estoy yo desarrollando esa partecita del fruto del Espíritu Santo? Y yo, pues, el fruto del Espíritu Santo lo comparo como el cuerpo humano, nuestro cuerpo, que es un solo cuerpo, ¿verdad?, que tenemos. Pero nuestro cuerpo tiene muchas, ¿qué?, funciones, muchos miembros. Pero todos están, ¿qué?, conectados a un cuerpo, a un tronco que dirige, ¿cierto? Y no podemos estar desarrollando unos sí y otros no, porque entonces nos vamos a ver espiritualmente deformes. ¿O quiénes de los hermanos que van al gimnasio? ¿Cuántos van al gimnasio? Son así, fitness. ¿Quiénes son fitness aquí? Mi hijo es fitness, Mauricio. Va al gimnasio. Tú no le ven ese cuerpo que tiene mi hijo. Pero yo a veces, yo los he visto, yo no sé si usted los ha visto. Señores que van al gimnasio, pero no sé por qué, yo los veo como que de la cintura para arriba así, corpulento, pero de la cintura para abajo le veo las paticas flacas. Y entonces yo los veo deformes. Yo decía, ¿será que él no hace pierna, no? ¿Quién ha visto personajes así? Yo los he visto. Yo los he visto. Dios mío. Y uno los dice, pero ¿qué pasó ahí? ¿Qué? No hay un instructor que le diga que también levante piernecita, cadera, algo así, rabadilla, algo. Y a veces, bueno, hay caricaturas en la televisión, caricaturas que presentan esos muñequitos así y a veces exagerados, ¿verdad? Que uno ve que digo, pero es como que ahí la física no funciona, porque si fuera así, se fuera de lado. Porque Johnny Bravo, las paticas no. Hay que ser coherentes y desarrollar esas manifestaciones del fruto del Espíritu Santo de igual forma. Yo no puedo rebosar de gozo y alegría, pero soy una persona impaciente, que no soporto, nada. Eso es, mejor yo todo lo quiero es rápido ya. Y si Dios no me responde enseguida, yo voy haciendo, porque es que Dios se está demorando. Yo no puedo ser bondadoso y tener paz en mi corazón y ser impaciente para todo, ¿cierto? O no puedo decir que tengo una fe súper desarrollada, pero resulta que mi fe no me alcanza para tener una espera en Dios, porque tengo que resolver todo y lo resuelvo a mi manera, porque esa manifestación del fruto del Espíritu Santo no está desarrollada en mi vida. Y nos pasa como el ejemplo que estamos colocando del deportista. Él se ve físicamente deforme, pero nosotros también espiritualmente muchas veces estamos deformes delante de Dios. Estamos deformes porque queremos manipular el fruto del Espíritu Santo a nuestra manera. Y queremos únicamente desarrollar en nosotros lo que a mí me conviene. Pero lo que no me conviene y lo que no me parece, ahí lo dejo. No. Es algo que debemos llevar todo al mismo tiempo para que se pueda ver un trabajo espiritual bien en mi vida. ¿Cierto? No podemos ejercitar una parte y olvidarnos de lo otro. Dios nos da las herramientas para ser pacientes
Y esas herramientas están ¿dónde? En la palabra. Amén. ¿Dónde están las herramientas para yo ser paciente? En la palabra. En la palabra. En medio de cualquier lucha, en medio de cualquier prueba que yo tengo, esa es una de las manifestaciones que más se debe reflejar, la paciencia. Tener paciencia para ver cuál es la respuesta que tiene Dios a eso que estoy viviendo. Porque muchas cosas de las que estamos viviendo las empeoramos nosotros mismos por nuestra impaciencia. Yo no sé si nada más me ha pasado a mí. Muchas cosas que nos pasan, que nos acontecen en el transcurso de nuestra vida, las hemos empeorado por nuestra impaciencia. Porque creemos que sabemos más que Dios y que el Señor se tarda. Entonces yo debo ayudar a Dios. Ahí perdemos la paciencia. Y comenzamos a desenfocarnos. Tampoco vayamos a confundir que como yo voy a ser paciente y voy a esperar en Dios, entonces me quedo ahí estático y no hago nada. Yo también tengo que moverme en fe. Porque dice la palabra que la fe sin obras es muerta. Pero usted como hijo de Dios y que tiene la sabiduría del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén. Usted tiene que saber hasta dónde debe llegar usted. Usted debe tener esa sabiduría divina para saber de que en esta dificultad que yo estoy pasando, o en esto que yo quiero, o en esto que yo quiero alcanzar, ya yo hice lo que me correspondía y llegué hasta aquí. El resto se lo tengo que dejar a Dios. Y es cuando entonces la paciencia debe activarse en mí. Y decir, bueno, Señor, ahí te dejo esto. Haz tú la obra. Porque yo llegué hasta aquí. Y entonces debemos activar esa fe y buscar de su presencia. Para que en medio de esa espera yo pueda estar fortalecido. ¿Amén? Porque si voy a tener la paciencia, me voy a sentar, bueno, ya llegué hasta aquí, voy a esperar a Dios, pero no hago más nada, no me meto en oración, no busco del Señor, entonces comienza el enemigo a maquinarnos cosas y entonces ahí comienza también otro problema. Jesús, nuestro mayor ejemplo de paciencia. ¿Amén? Nuestro mayor ejemplo de paciencia, Jesús. Jesús, aún en su vida personal, en el trato cotidiano con sus discípulos, debía tener paciencia. Porque no hay nada más estresante que lidiar con personas. Los que somos maestras, aquí hay varias maestras, lo podemos decir. Yo creo que a nosotros las maestras nos prueban mucho la paciencia. Yo tuve este año un niño que me probó la paciencia al 100%. Y cuando no venía decía, no vino, qué chévere. Ay, voy a estar un poquito más. Cuando de repente lo veía que llegaba con el bolso sudado, Señor, ya llegué. Llegué tarde, Señor, porque estaba en tal parte, pero ya llegué. Digo, sí, mijo, ya llegué, entra. Vea, ni en su casa lo soportaban ese muchacho. La mamá lo mandaba, llueve, truene, relampaguea, negándose. El colegio, como sea, lo mandaba. Un día lo mandaron, allá pegan unos, yo no sé si es que el aguacero allá es más fuerte, pero pegan unos aguaceros y el colegio se inunda. Y estábamos nosotros pues montados en la silla esperando. Bueno, ya el aguacero empezó como a las 12, todavía no habían llegado los estudiantes. Y yo dije, bueno, no viene porque con este aguacero. Y nosotros cuando veo es que ya bajó el aguacero, pero el colegio estaba inundado. Lo trajeron en una moto.
Y entonces a mí me dio como una rabia. Yo salí y le dije al padrastro, porque es el padrastro, digo, bueno, pero usted no está viendo cómo está el colegio. Mire, yo ni me puedo bajar de esta silla. No puedo llegar al salón. No hay estudiantes, no hay niños. Lléveselo para atrás otra vez. No puedo quedar con él. Ay, señor, es que él quería venir. Él quería venir. Dios mío. Oh, lléveselo. Ay, no, pero lo quiero mucho a ese muchacho. Aprendí a quererlo. Pero probó mi paciencia. Entonces, ¿cuántas situaciones en nuestra vida nos ayudan también a probarnos esa paciencia, verdad? Que muchas veces se nos agota. Nosotros somos fáciles, bueno, yo soy fácil en que se me agote la paciencia. Pero Jesús tuvo esa paciencia para lidiar con Pedro, ¿verdad? Tuvo esa paciencia para lidiar con la incredulidad de Tomás. Tuvo esa paciencia para saber que Judas lo iba a entregar, pero sin embargo en la Biblia nunca registra que Jesús tuvo una discusión con Judas. Ni que lo intrató, de que lo trató mal, no. Tenía esa paciencia para con todos. En Mateo 24:13. Mateo 24:13. Nos dice la palabra: mas el que persevera hasta el fin, este será salvo. ¿Quién declara estas palabras? ¿Quién las declara ahí? ¿Quién las dice? Jesús. Jesús declara que el que persevera hasta el fin, este será salvo. Lo que enfatiza, ojo, la necesidad de ser pacientes a lo largo de la vida. Ese perseverar hasta el fin implica ser pacientes a lo largo de nuestra vida. Porque si no somos pacientes, fácilmente podemos perder aún la salvación que Dios nos ha dado. ¿Amén? Y eso es lo más valioso que tenemos que cuidar, nuestra salvación. Jesús en este versículo dice que debemos perseverar hasta el fin. ¿Hasta el fin de qué? De nuestros días, cuando el Señor nos lleva a su presencia. Y en ese transcurrir, en ese caminar de nuestra vida, debemos ejercitar nuestra paciencia en muchas cosas. Los jóvenes, ser pacientes en su futuro, en lo que van a estudiar, no acelerarse, ser pacientes en sus relaciones de pareja, de noviazgo, no acelerarse en esa parte, ser pacientes en el momento de tomar la decisión de casarse. Y eso es algo que siempre nos enfatizaba nuestro pastor Luis a los jóvenes que estábamos en esa época, y siempre nos recalcaba a no estar desesperados, a ir con paso lento pero seguro, y que abriéramos los ojos bien en la etapa del noviazgo, que no creyéramos eso, que el amor es ciego. Porque él decía, ábralos ahora, cuando se case, ciérrelos. Siempre nos decía eso. Y yo capté esa enseñanza, porque esperar es lo mejor. Cuando creemos que Dios va a guiar nuestros pasos. Amén. Porque de pronto muchas parejas que salieron de acá actualmente están separados. ¿Pero por qué?
Porque entonces, que nos equivocamos, que es que tú no eras, que es que ahora que te estoy viendo los defectos. Entonces pierde la paciencia con esa persona y entonces no, mejor nos dejamos. Ahí no hubo paciencia para llevar una relación de pareja estable y terminan separándose. Eso es lo normal en el mundo, ¿no? En el mundo es lo normal. De hecho, la mayoría de mis estudiantes casi todos viven con padrastros y madrastas. Pero dentro del pueblo de Dios, eso no debe ser normal. ¿Ven? Dentro del pueblo de Dios, eso no debe ser normal. Porque yo debo tener la paciencia suficiente en el transcurrir y en el camino para saber tomar buenas decisiones. Buenas decisiones. Decisiones que más adelante no me vaya yo a arrepentir. A decir, y de pronto Dios dice, yo no te lo decía. Y de pronto Dios nos dice, eso no era lo que yo quería para ti. Pero tenemos un libre albedrío. Y Dios nos deja. Bueno, estás impaciente, déjele, hágale. Después que ya va por allá, entonces nos toca muchas veces que ¿qué? Devolvernos. Y eso sí da rabia, ¿no? Devolvernos y llegar otra vez al punto que Dios quería que yo estuviera, para Él manifestarse ahí en ese punto. Pero como me desesperé, me quité, me desenfoqué y dice Dios, ahora te espero. Y en su paciencia, Él nos espera ahí en ese punto de nuestra vida. Para que después tú verás que estás por allá 10 años después, decir, ándale, es que yo tal cosa. Así que Jesús nos enseña a que perseverar hasta el fin es tener la paciencia suficiente para hacer las cosas bien y no desenfocarnos. La paciencia nos ayuda a crecer durante las pruebas. La paciencia nos ayuda a crecer durante las pruebas. Pruebas tenemos infinidades. Siempre van a estar allí en nuestra vida. Nadie está excepto. Pero si nosotros somos maduros espiritualmente y tenemos ese fruto del Espíritu Santo en nuestra vida bien desarrollado de una forma uniforme, no uno más que el otro, vamos a tener la capacidad de esperar en Dios en medio de la prueba, en medio de la angustia, en medio de la dificultad. No desesperarme, no angustiarme. Y cuando llegue ese momento de angustia y de desespero, ¿qué debemos hacer? Doblar rodillas, buscar su presencia. Porque ¿qué dice Santiago 1 del 3 al 5? Terminamos con este pasaje. Santiago 3 del 1 al 5 nos dice, sabiendo que la prueba de vuestra fe, ¿qué produce? ¿Qué produce la prueba de vuestra fe? ¿No la encontraron? Santiago 1, 3 al 5. Sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra ¿qué? Completa. Para que seáis ¿qué? Y cabales, sin que os falte cosa alguna. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, ¿a quién se la pedimos? El cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Amén. Mire qué hermoso aquí el Señor, cómo nos habla a través de esta palabra. Sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Cuando estemos en las pruebas, en las dificultades, esa fe que tenemos nos debe producir
paciencia. Porque sabemos ya que es la fe. Que es pues ¿qué? La certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Si yo estoy viendo, estoy tocando, ya ahí no hay fe. Pero cuando no hay nada, y uno está como en medio de la nada, uno dice, wow, Dios, dame paciencia, ayúdame a activar la fe, porque esto está difícil. Yo esta semana, el viernes, fueron la clausura de preescolar y quinto en el colegio en la tarde, y en la noche había una celebración de grado 11, una fiesta. Bueno, los que se querían quedar, se quedaran. Y bueno, 3 compañeras, 2 y yo, pues, no, yo no me quedo, yo me voy. Entonces los que tienen carro, moto, siempre nos sacan. Allá al pueblo, allá, porque estoy en la vereda, nos sacan. Pero los que tenían moto y carro se iban a quedar. Y yo, ay, Dios mío, era como yo, Señor. Vamos a ver aquí, Señor, manda a alguien. Bueno, total que uno de los que tenía carro se condolió ahí, como que dijo, vamos a sacarlas hasta, pero las llevo hasta tal punto. Ahí, como dice, ahí ustedes verán. Y nos llevó. Y bueno, listo, lo importante es que me saquen de aquí de monte. Sacaron ahí. Llegamos a un sitio donde se reúne mucha gente en las mismas que uno, esperando que alguien las lleve, como dicen ellos, a Cartagena, a la terminal. Y las compañeras y yo nos quedamos, bueno, ellas son una de 28, la otra tiene 32, yo era la más vieja ahí de las 3. Entonces ellas como que, yo la mayor, ellas se refugiaban como que en mí. Ay, Señor, ¿y ahora qué hacemos? Digo, vamos a esperar en Dios a ver qué pasa aquí, paciencia aquí, a ver. Y llegamos y había un mundo de gente, como dije, esperando lo mismo que estábamos esperando nosotros, que alguien nos llevara. Y ellas preocupadas, empieza a serenar. Ninguna tenía paraguas, entaconadas y encarteradas. Y yo me reía y digo, ay, Dios mío, Señor, ¿qué pasa aquí? Pasaron, nada. De repente viene una buceta y todo el mundo le metía la mano, ¿no? Entre esa y yo. Y el muchacho, miren lo que hace Dios con sus hijos. El muchacho era un muchacho, para la buceta, abre la puerta y ya la gente iba a correr como que va. ¿Hasta dónde llega? No, que a la terminal, que llevan. Y el muchacho dijo, no se me suba nadie. Nadie se va a subir. Yo llego hasta la terminal, no se me suba. Nada más se va a subir la señora que está allá. Yo viendo, para seré yo. Entonces le dije, sí, suba. Nada más la señora. Pero es que vengo con 2 más. No, bueno, bien, las 3. Y entonces habían unos ahí que nos quedaban viendo. Pero tú no vas a pagar, nosotros te vamos a pagar. No, nada más ella. Nosotros nos subimos en nuestra buceta, nos sentamos ahí, nos reíamos porque la buceta venía llena de trabajadores, no sé de dónde venían. Eso sí, venían sucios, llenos de tierra, eso olía a mico esa buceta. Y entonces la jovencita me decía, ay, señor, qué poco de hombre. Digo, no, tranquila, mija, que Dios nos mandó este transporte no es para que nos hagan algo. Pero fíjense, paciencia, fe, no sé, ahí activé yo toda esa cosa porque yo dije, Señor, Padre, mándame algo. Y aquí imagínate, pero Dios en su infinita misericordia, o sea, y ella decía, pero la muchachita que la profesora, ella de preescolar decía, Señor, pero ¿por qué no dejó que se subieran los demás? ¿Será que nos van a atracar? Yo decía, no, digo yo, no. Digo, mira, el mismo Dios a sus hijos lo favorece. ¿Ya? Ahí Dios va mostrando. Hay que tener fe, mija. Me decía yo, tenga fe,
que Dios hace la obra. Entonces fíjense que la fe que produce paciencia da frutos. Porque Dios mira tu necesidad. Dios no es ajeno a lo que tú necesitas. Dios en ese momento no era ajeno. Yo estaba preocupada porque ya estaba oscuro, estaba serenando, estábamos en plena carretera, había mucha gente. Y ¿y ahora? Pero Dios, conociendo la angustia de pronto que yo tenía en el momento, dice, ahí te voy a mandar el transporte. Y el muchacho ni siquiera, porque después cuando íbamos por la mitad del camino, ese aguacero, el viernes llovió durísimo por aquellos lados. Y ellas me decían, ay, ahora nos vamos a quedar aquí en el pozón, en la entrada, hizo solo. Entonces decía, no, vamos a ver si llegamos hasta el Ara, un Ara que está por ahí, nos metemos ahí hasta que escampe. Llegó al punto y se bajaron, la mayoría. Y yo les decía, ya no se bajen, quédense aquí sentados. Y el muchacho viendo como por el retrovisor, bueno, y estas no se van a bajar. Después es como que me vio la cara de angustia, me dice, ¿para dónde es que van ustedes? Ve? Pues estaba lloviendo duro y ¿cómo no íbamos a bajar? ¿Para dónde es que vamos? Entonces digo yo, mira, nosotros queremos ir hasta la bomba de Villagrande. Ahí nos sirve a las 3 porque yo subo para mi barrio, ellas cogen Turbaco y la otra coge San Fernando. Yo las llevo hasta allá. Mira lo que hace Dios. Y yo le contaba a mi esposo y le decía, es que cuando Dios hace algo, no lo hace a medias. Amén. Nos llevó hasta, ese hombre dio una vueltona, yo no sé si iba a dejar otro por allá, el otro se bajó y nos dejó. E inclusive nos dice, no se bajen porque no nos dejó en la carretera. Dice, un momentico, no la puede dejar aquí porque se van a mojar. Déjeme que yo entro. Y entró con la buseta hasta la bomba y se parqueó ahí donde están las gasolineras, que está el techo. Y ahora sí bájense que ahí no se van a mojar. Mire todo cómo Dios nos consiente. Amén. Amén. Pero, ¿por qué? Porque Dios conoce tu corazón. Dios conoce tu necesidad. Dios sabe qué quieres, cuándo te lo va a dar, cómo te lo va a dar, cómo te favorece a ti, como hijo, como hija. ¿Cuál es la necesidad que tú tienes? Y en esa necesidad Dios va a actuar, amén. Pero Él lo que quiere es que tú ejercites su paciencia. Que no te pongas a hacer cosas que te van a llevar a cometer locuras. De hecho, la jovencita, la profe más joven, llegó una motocarro. Usted sabe cuál es esa motocarro, ¿no? Y tenía un espacio que, ay, Señor, si nos vamos, ay, Dios, ¿cómo se te ocurre? No vamos ahí en esa motocarro, vamos a hacer pie para allá, ¿cómo vamos a...? No, que nos pueden subir. No, ay, no, esa no es. ¿Qué tal si no hubiéramos ido en esa motocarro toda la 90? Y hubiéramos llegado, mejor dicho, en Panamá allá y fuera de eso en peligro. Pero ella lo vio como una posible, y era una posible solución. De hecho, se montaron como 3 ahí. Pero eso no es, o sea, Dios a ti te va a dar algo y no te lo va a dar como sea. Porque tú eres su hijo, tú eres su hija. Él tiene cosas reservadas, hermosas, preparadas para nosotros, pero que por nuestra impaciencia la perdemos. Amén. Gloria a Dios. Créele a Dios. Activa esa paciencia que tú ves reflejada en el Señor. Porque esa paciencia no la vas a ver reflejada en mí, en el pastor. El pastor también es impaciencia muchas veces. Pero esa paciencia que tú puedes ver a través de la palabra de Dios, esa es la que tienes que activar en tu vida. Esa es la que Dios quiere. Cada espera en Dios forja nuestra personalidad. Amén. Y ejercita nuestra vida espiritual. La paciencia revela nuestra fe en los planes de Dios para mi vida. Grábese eso. La paciencia revela nuestra fe en los planes de Dios para mi vida. Amén.
Los planes que tiene Dios para ti son perfectos. Tú tienes que creerlo. Eso que se ve tan complicado en su vida, ya Dios lo tiene resuelto. Créalo. Lo difícil para Dios se hace fácil. Para mí el viernes eso era algo difícil, un problema. Ya yo me veía mojada en Panamá, ya yo estaba pensando, cruzamos el puente, ahí hay un puente que llega a Rampla y nos metemos en uno de esos almacenes ahí a esperar. Pero no era mi solución, no, era la solución que Dios ya me tenía. Era la solución que Dios me tenía. Lo que tenía yo que tener era paciencia, quedarme ahí y esperar que Dios se manifestara. Y mire cómo se manifestó. Entonces, tenga paciencia en cada momento de su vida. Ejercite eso que Dios le ha mostrado en el transcurso de la palabra. Ahí en lo que yo hablaba más adelantico, decir que las herramientas para nuestra paciencia están en la palabra. ¿Cierto? Todo está ahí. La palabra es viva, la palabra no muere. Y todo lo tenemos ahí para fortalecernos y confiar en las promesas que tiene Dios para mi vida. A no estar retando a Dios, sino que podamos nosotros cada día ser mejores. Que en medio de nuestros defectos, en medio de esas cosas que a Dios no le agradan de mí, poder tener la capacidad de cambiar. Y no llegar un año y el misma la cosa y hacer votos y después no cumplir y seguir con la misma. No dejes que Dios te corte.